Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestras clases de literatura y hoy vamos a trabajar a los otros Homeros. Específicamente vamos a hablar sobre los himnos homéricos y después hablaremos sobre los poemas espurios atribuidos a él. Un grupo de poemas hexamétricos dirigidos a los dioses fueron conservados en una colección que incluía otros himnos. Los hexamétricos fueron señalados como obra de Homero. No obstante, el único vínculo real entre ellos no es sólo el metro, el hexámetro o la supuesta autoría de Homero, sino que tratan sobre un dios y que están influenciados directamente por la épica. Son 34 piezas cuya naturaleza, función, orígenes y autores siguen en debate. La palabra griega para himno, himnos, no es fácil de definir, pero se ha sugerido provenga de la misma raíz que la palabra himen, que significa atadura, liga, tejido, y entonces hacer referencia a la construcción o tejido de cantos. Bernabé Pajares señala que es un nombre genérico que no compromete ni una forma métrica exacta, es decir, no todo himno debe ser en hexámetros, ni una función específica del mismo, ni siquiera un carácter épico o lírico de su composición, por lo que deberíamos agregar, según este estudioso, himnos rapsódicos cuando fueran hexamétricos o himnos mélicos dependiendo si estuvieran escritos entonces en metros líricos. La tradición mencionaba ya a muchos himnógrafos anteriores, incluso a Homero. Así estarían, por ejemplo, los legendarios Museo y Orfeo. Un licio de nombre Olén, que supuestamente había compuesto un himno en honor de Hera e Ilitia, y otro sobre los hiperbóreos en el recinto de Delos, y por supuesto estaba el propio Homero. La época y procedencia de los poemas es muy variada y no puede fecharse con exactitud. Por ello es preferible intentar dar un periodo para cada poema, atendiendo a razones internas como el vocabulario, el estilo o los datos mencionados en la obra. Existen himnos breves e himnos largos. El menor de nuestros himnos homéricos contiene 3 líneas y el mayor 580 versos. Estos himnos difieren también en intención y en calidad. Los himnos breves son elogios rápidos dirigidos a una deidad con un escaso elemento narrativo. En algunos casos es inexistente. Por el contrario, los himnos largos narran de manera pausada algún episodio central en la biografía divina. Asimismo, los himnos largos parecen más antiguos, datándolos a finales del siglo VII o principios del siglo VI a.C., mientras que muchos de los himnos breves son difíciles de ubicar en el tiempo por sus escasos elementos de juicio. Son pocos también los manuscritos de poesía homérica que nos conservan la colección de himnos. Tal vez la disociación con el aedo surgió desde época helenística con los académicos de la biblioteca, y esto arrojó a los himnos a la oscuridad literaria. En los himnos largos, la visión del mundo tiene un sabor épico, si bien varía considerablemente en los diferentes poemas. Existen diversas posturas para la datación de los himnos de forma particular, que, como es usual, resulta conflictiva por las diversas ideas contenidas en ellos. El único auxiliar pertinente sigue siendo la lingüística, aunque la posibilidad de una poesía oral rompe un tanto con el esquema que voy a sugerir. Estudiosos como Allen, voy a mover un momento esto para que sea una visión completa, Halliday y Sykes, todos concluyen que hay un orden para los poemas mayores, que son más fácilmente datables.
Y entonces tendríamos, según estos autores, el siguiente orden. El más antiguo sería el himno a Apolo, luego el himno a Afrodita, a Demeter y finalmente, el más reciente, el himno a Hermes. Ahora bien, Yanko prefiere suponer que en los himnos podemos encontrar dos escuelas, una escuela continental y una escuela jonia. La escuela continental la integraría el himno a Afrodita, que él considera el más antiguo, datándolo en el 675 a.C., y el himno a Apolo Delio, datado en el 660 a.C. La escuela jonia, por su parte, entraría con el himno a Demeter, más o menos del 640 a.C., y el himno a Apolo Pitio del 585. Aquí me gustaría aclarar que el himno a Apolo, en el orden de los otros autores como el más antiguo, para Yanko está dividido, o claramente se ve una división en este, o integrado por dos himnos, el himno a Delio, al Apolo Delio, y el himno al Apolo Pitio, que es el que considera más reciente. De nuevo, Yanko considera que el himno a Hermes, sin dar una fecha exacta, sería el más reciente de todos. Bueno, es muy probable que, como les he referido, vamos a tratar de regresar esto para acá. No se considerara los himnos homéricos como tales desde tiempos alejandrinos, y ello paulatinamente va a auxiliar al abandono de estas piezas, y se entiende entonces de allí la corrupción textual que presentan, así como el anonimato de sus autores. Tras unos 1000 años de silencio, vuelven a aparecer los himnos en los manuscritos del siglo XIV, y salvo el breve interés que representaron durante el siglo XIX, los himnos volvieron a caer en el olvido. Hoy en día, gracias a las nuevas perspectivas de estudio dentro de la filología, que ya no se ciñen a gustos obstusos que desprecian los textos de escaso valor literario, sino que se acercan con ojos más dispuestos desde la investigación sobre la retórica, la encomiástica, los análisis estructuralistas del mito, la narratología, la psicología y los estudios de género, pues ha mejorado el aprecio a los himnos, al menos los largos. Son dos las referencias más antiguas a lo que parece ser, digamos, la naturaleza de estos poemas. La primera aparece en Píndaro, un poeta del siglo VI a.C. y por tanto muy cercano a ellos, quien refiere lo siguiente, y recuerden que estos textos los tienen en su antología en griego. Por donde también los homéridas, los cantores, comienzan las más de las veces sus cosidos relatos por un preludio a Zeus. La palabra preludio es la importante, proimiu, dice el texto griego. Así, este hombre, el principio de una victoria de los Juegos Sagrados, ha recibido por primera vez en el muy celebrado recinto de Zeus Nemeo. Este preludio, prohimnos, también parece mencionado por Tucídides y referido exactamente a uno de los himnos homéricos, por lo que Wolf, ya en el siglo XVIII, sugirió que nuestros textos eran proemios a las recitaciones aédicas en concursos y festivales. La etimología de la palabra proimos señala propiamente a algo que antecede, a un canto que antecede. Vamos a quitar ya la máscara para que no me quede problemas. Literalmente sería lo que se canta antes o lo primero del canto, pro-oime, y se aplica generalmente a un poema independiente recitado antes o al principio de otro, pero también a la primera parte de ese himno, poema o incluso obra en prosa. ¿Puede entonces la etimología ser un factor determinante? La respuesta todavía está en duda. Se arguyó también que muchos de los himnos comienzan con una fórmula que dice «me acordaré de ti» y de otro canto, que suena
a la continuación de un poema diferente, pero puede igualmente referirse a ocasiones futuras. Si bien imaginar que una composición como estos himnos de 500 versos o más pudiera anteceder a un poema magno como la Ilíada resulta difícil de suponer para nuestros días, debemos admitir que la capacidad de resistencia de los oyentes del pasado era mucho mayor de la nuestra y que las competencias aédicas, como después las trágicas, se extendían por horas y por días. Igualmente, la mención de los festivales en las citas de autores antiguos se pueden conectar con algunos himnos que parecen creados para celebraciones de este tipo. Aún con estas dudas, lo cierto es que no debemos suponer que la probabilidad de que algunos de estos himnos sean proemios tampoco nos permite decir que todos lo sean de manera necesaria. Jenny Strauss, por ejemplo, señala que cabe también suponer que los himnos amplios fueran extensiones de otros más breves y que muchos de los conservados breves fueran solo el inicio o el final de uno más grande, como parece ocurrir de hecho también en algunos casos. Tales poemas serían más fácilmente un proemio, estos breves, que los himnos mayores. Pero está igualmente la propuesta contraria, esgrimida por West, que supone que los himnos cortos fueran la abreviación de otros mayores. Y es de hecho la impresión que nos dan también algunos de estos himnos. Así que nada está dicho. Si los himnos fueron un preludio, proemio, ¿a qué lo fueron? En alguna edición de la Ilíada se conserva lo que parece ser un proemio. Sin embargo, como refiere Rodríguez Adrados, la fórmula del canto podría aludir a que continuarían con otro tipo de canto, uno dancístico, muy propio de las fiestas. Incluso que fueran, como sugirió Gemmell por algunas frases de los poemas, costumbre cerrar los agones rapsódicos con una breve composición como esta, a manera de epílogo. De tal suerte, la única conclusión posible es que no podemos poner a todos los himnos homéricos en una misma cesta, sino entender que sus orígenes son diversos. Jenny Strauss incluso hace una sugerencia muy interesante que auscultaré más adelante, sobre que los himnos breves fueron preludios, pero los mayores fueron un género independiente. Los himnos homéricos son el resultado de una tradición literaria rica que se aprecia más cercana a la lírica, aunque influenciada poderosamente por la épica. Esto señala el prestigioso filólogo español Alberto Bernabé, y ello procede del común origen de aedos y poetas. Es verosímil suponer que los mismos que cantaban un poema épico lo hicieran con composiciones líricas. Hesíodo, por ejemplo, comienza su teogonía con un himno a las musas y sus trabajos y días con un himno ahora a Zeus. De tal suerte podemos probar que el metro hexámetro no era exclusivo de cantos épicos e incluso que cierta dicción formular se reconoce tanto en las epopeyas como en los himnos. Del entorno lírico se aprecia ya la temática religiosa y cultural, ya la de la personalidad divina expresada en el himno y que alude a una posible epifanía de la divinidad. Y entonces el preludio podría ser para una fiesta. Y si notamos las frases de despedida, estas podrían aludir a la vuelta anual del regreso de ese dios invocado. Los autores de los himnos homéricos debieron ser profesionales que continuaron la actividad de los aedos y muy semejante a lo que ya vemos en la Odisea, participando en certámenes que se celebraban con motivo de alguna fiesta religiosa, o bien en ocasiones especiales, y esto ya data desde el siglo VII a.C., donde colaborarían con coros locales. Vamos a citar un ejemplo de uno de estos himnos. De nuevo, el texto está en su antología. Las traducciones de los himnos son de Alberto Bernabé. Y más aún, una gran maravilla cuya gloria jamás perecerá. Las muchachas de Delos, servidoras del certero flechador, las cuales, después de que han celebrado el primero a Apolo y luego a Leto y a Artemis, diseminadora de dardos, acordándose de los varones y las mujeres de antaño, entonan un himno y fascinan a las estirpes de los hombres. Las voces e incluso el chapurrear de todos los hombres saben imitarlo. Aseguraría cada una que es él mismo el que habla. Con tal fidelidad se adapta su hermoso canto. Mas ea,
Sedme propicios, Apolo, junto con Artemis. Salud a todas vosotras. Y en adelante acordaos de mí cuando alguno de los hombres de la tierra, un extranjero que llegue aquí después de haber sufrido mucho, os diga: muchachas, ¿quién es el más dulce varón de los aedos que aquí os frecuentan y con el que más os deleitáis? Vosotras todas, sin excepción, responded elogiosamente: un ciego, habita en la Bructaquíos. Todos sus cantos son por siempre los mejores. Nosotros llevaremos vuestra fama en tanto que sobre la tierra recorramos las ciudades populosas de los hombres. Yo por mi parte no cesaré de celebrar con más himnos al certero flechador, Apolo, el del arco de plata, al que parió Leto, la de hermosa cabellera. La mención de las frecuentes visitas del ciego a Edo refieren sin duda a concursos delios anuales, y esas muchachas no pueden ser sino el coro habitual y bastante profesional de las jóvenes de Delos. Estos concursos o agones fueron populares desde el siglo VIII a.C. y son los más conocidos aquellos de los rapsodas en las Panateneas atenienses. Los himnos homéricos citan en más de una ocasión este tipo de celebraciones y uno de ellos claramente refiere a una concepción anual. Dice, de nuevo el texto está en su antología: así que te saludo a ti también, Dioniso, pródigo en viñedos, concédenos llegar alegres a las próximas estaciones, y después de estas estaciones, por muchos años. Allí obviamente es una idea anual. El público de estas audiciones debió ser semejante al descrito en el himno primero de Apolo. El pueblo completo, con mujeres y niños, que asistían dentro del marco de la fiesta sagrada y contemplaban el agón artístico junto a los eventos deportivos y dancísticos. Era una verdadera fiesta de atletismo y cultura. Auditorio panhelénico, de hecho, de las fiestas divinas de entonces. Dichas celebraciones formaban parte decisiva de la vida griega y en las maneras de su expresión artística. Con el fin de crear un ambiente comunitario, las ya muy citadas competencias ayudaban al sentimiento de unidad que tanta falta hacía a un pueblo producto de migraciones y de conquistas. Y esto, veremos, es un elemento importante para definir la posibilidad de un género hímnico épico. Parece, no obstante, que estos himnos no gozaron de gran popularidad, pues son muy escasas las referencias hechas a los mismos en la literatura posterior. Vista esta breve historia, hablemos ahora sobre algunos aspectos formales y la posibilidad, sobre todo, de un género hímnico épico. En general, puede afirmarse que el himno tiene una constitución tripartita. Primero, una fórmula de comienzo, luego una parte central, normalmente introducida por un pronombre relativo, parte que es descriptiva o mítica, y finalmente se cierra con una fórmula o fórmulas finales. Empecemos por estas fórmulas iniciales. Se constituyen en peticiones del poeta a fin de que la musa lo inspire o incluso que ella misma cante. Habrá frases como canta musa, cuéntame musa, comienza a cantar musa, celebrad musa un himno, pero otras locuciones se dan en primera persona. Comienzo por cantar, voy a cantar, canto himnos, voy a conmemorar himnos, debo comenzar. Quizá con adrados deberíamos notar que los primeros parecen más épicos, más del tipo aédico, y los segundos son más propios de aquellos poetas que ya se enorgullecen de su obra, es decir, los líricos. La parte central de un poema, de un himno homérico, es la más libre. Puede ser narrativa, puede ser mítica o puede ser incluso una plegaria. Tiene una extensión variable y contenidos míticos que van desde antiguos relatos de raíz babilónica hasta incluso hitito-jurrita o indoeuropea, si se quiere, hasta etiología de cultos y un largo etcétera. Veamos un ejemplo. Esta dice así: terrible es la mirada que hay en sus ojos bajo el auro yelmo, y brillantes los rayos que irradian esplendorosamente de él. Desde su cabeza junto a sus sienes las brillantes orejeras enmarcan un rostro encantador que resplandece en la lejanía. Hermosos son la veste de fina labro que luce en torno a su cuerpo al soplo de los vientos, y bajo el yugo sus sementales,
cuando al detener el carro de áureo yugo y los corceles, los lleva, inefable, al océano a través del cielo. Podemos reconocer en este, que es un fragmento al himno al sol, una vieja, de hecho antiquísima imagen, la del carro del sol, y la conocemos en diversas culturas de raíces indoeuropeas. Y curiosamente, la que nos ofrece Homero, el poeta, no guarda relación con la conocida iconografía de tales naciones, como sí hace este himno, por lo que es posible que aquí tengamos un atisbo de un viejo culto solar tributado al astro rey. Propiamente es presentado como un guerrero cuyas armas resplandecientes parecen aludir a que en su carrera fuera casi esta un combate con las fuerzas de la noche, a las que dispersa, y que encontramos en múltiples mitos de pueblos vecinos, tanto como en otros que solo compartían con los griegos una herencia ancestral. Así que aquí tendríamos un ejemplo de un himno muy antiguo, una herencia muy antigua. Veamos otro. Cántame, musa de voz clara, hija del gran Zeus, a la madre de todos los dioses y de todos los hombres, a la que agrada el estruendo de los crótalos y tamboriles, así como el rumor de las flautas, el griterío de los lobos y de los leones de feroz mirada, los montes fragorosos y los torrentes cubiertos de vegetación. Así que te saludo a ti también con mi canto, y a las diosas todas. La figura de la gran diosa no era desconocida en la primitiva Hélade con sus Potnia Cerón, por ejemplo, pero aquí parece ser aludida a la diosa importada desde tierras frigias del Asia Menor, Cibeles, tardíamente relacionada con Rea y por ello evocada como madre de los dioses. Si bien pareciera rememorar el aspecto salvaje de la tierra, algo así como la madre naturaleza. El problema era el culto que acompañaba a esta diosa, que causó cierta reticencia en los griegos y luego entre los romanos. Aquí es evocada con todos los elementos extravagantes de su culto, los tamboriles, los crótalos, instrumentos de música desquiciante, orgiástica, que junto a la también mencionada flauta eran considerados como poco adecuados para la veneración divina y santa. La mención no puede separarse del aullido y rugido de las fieras que acompañan a esta madre de lo agreste, que recuerda esos montes bañados en espesa vegetación y que nos hacen recordar que era la diosa sagrada de Pesinunte y del monte Dicte. Es decir, tenemos aquí un himno que habla sobre un culto específico. Finalmente voy a ejemplificar con un tratamiento etiológico que nos da la causa de algo. Hestia, diosa del hogar, era reverenciada en todos los templos y en todas las casas de los antiguos griegos. Hacia su fuego sagrado se arrojaban las primicias de la comida de cada día, rogando a la diosa por su protección. Este culto diario y santo debía entonces tener una razón, y aquí el himno no la aclara. Dice: Hestia, tú que en las excelsas moradas de todos los dioses inmortales y de los hombres que caminan por la tierra, te ganaste un sitial perpetuo como honra de primogénita, y obtuviste así una hermosa recompensa y honor, pues sin ti no hay banquetes entre los mortales, en que el que los comienza no haga libación de vino dulce como la bien, en honor tuyo. Hestia en primer lugar y en el último. Entonces, aquí claramente el himno nos aclara el por qué se hacía tal culto a la diosa. Finalmente, la tercera parte de los himnos, las fórmulas finales, también podrían clasificarse, pero suelen aparecer combinadas. Casi todas contienen una forma de saludo con el verbo jairo en imperativo y vocativos del nombre divino, ya sea de sus epítetos o incluso nombre y epíteto. Y a veces va combinada con una petición de favor para el aedo, de victoria para él o de un voto para retornar a la fiesta, de alguna alusión al canto como propiciación o bien una plegaria concreta. Incluso de la imposibilidad de concebir al canto sin el dios o de que se comience a cantar por esa divinidad. Hay un grupo de tradición que incluye fórmulas como estas: que yo me acordaré de ti y de otro canto, o tras haber comenzado por ti pasaré otro himno.
La temática de los himnos es igualmente variada. Hay invocaciones cultuales a una deidad, hay descripciones sobre detalles de su culto, normalmente su nacimiento, o alguna actividad que demuestre su poder o precise su esfera de acción. Hay aquellos que narran la etiología de un rasgo del culto, como el que vimos de Hestia, de un epíteto o de una fiesta suya. Hay autores que sugieren también que podríamos apreciar rasgos más bien ocultos en los himnos. Brown, por ejemplo, sugiere que el himno a Hermes se podría detectar un símbolo del conflicto entre la burguesía y la aristocracia, representadas por el dios de la astucia y el comercio, Hermes, y el dios de la aristocracia, Apolo, para quien el comercio sería una especie de robo, y el conflicto es resuelto en la coincidencia de ambas partes, aunque con una leve inclinación hacia Hermes. Concluye Brown que incluso se podría relacionar al círculo de los pisistrátidas y sería la expresión de los intereses de la clase social que acababa de acceder al poder, la gente común. También podría citarse el más claro himno proselitista de Apolo Delio. Jenny Strauss ha sugerido de manera harto interesante, según creo, que los himnos podrían formar un género separado del epos hexamétrico con su propia prehistoria y evolución, si bien utilizando una dicción tradicional y una técnica paralela a la épica, divergiendo a la vez en su temática. Comencemos por aludir la relación que vimos parece haber entre la épica tradicional y los himnos, con una técnica semejante de narración y diálogo y una trama que engloba escenas típicas y fórmulas, pero que se define en sus funciones esenciales y su carácter con expresiones y vocabulario. El vínculo más claro es el marco mitológico, pero se diferencian, según la citada autora, en que cada himno recuenta un momento crítico en la historia mitológica de los olímpicos. Las acciones y eventos que ocurren entonces entre los dioses tienen consecuencias permanentes para ellos y los hombres, e inauguran una nueva era en el cosmos divino y humano. Es decir, los himnos marcan un hito, un cambio en la vida de los dioses. Esto hace particular a los himnos, continúa Strauss. Es un carácter panhelénico que ya está resaltado. Los autores sídmicos llenan los vacíos producidos por la épica bélica y teogónica con sus historias que son propiamente intermedias, y esto propicia que debamos posibilitar la idea de un género particular, más cuando notamos ciertas características típicas. Primero, el nacimiento divino que altera el orden. Muchos himnos nos mencionan que con la llegada de esa divinidad todo cambia. Así, por ejemplo, el de Apolo, que incluso en el propio himno al dios se habla del nacimiento de otro ser que también cambia las cosas, que es Tifón. Pero el nacimiento de Apolo es terrible y puede trastocar todo lo que había hasta ese momento. Está también el nacimiento de Hermes, que puede revolver el universo con su astucia, el de Dioniso, que está ya conjuntando a las dos razas, la mortal y la divina, y está llamado también a grandes cosas, o el de Atena, ante cuyo nacimiento incluso el viejo sol frena su carrera. Segundo, está el reto al orden establecido por deidades femeninas. Es el caso, por ejemplo, de Deméter, que se revela ante la adjudicación de su hija por su padre, o la de la dulce Afrodita, que no duda en interponer su cinto al rayo de un Zeus que no tolera la vanagloria mortal de Anquises por haber compartido el lecho de la diosa. Tercero, está la posición de Zeus. No es más un monarca que lucha por cimentar su posición, como en la épica bélica o en la épica teogónica, sino es ya el árbitro de las acciones divinas, es el dispensador de las timai, de los honores divinos. Cuarto y último, la presencia humana cumple un papel normal en la época arcaica. Ya están abrumados por la presencia divina, como esos cretenses que se aterran ante un transformado Dioniso, o bien con un encanto arrobado, como Anquises ante la belleza de Afrodita. Estas cuatro características que podemos reconocer en los himnos quizá hablan, como quiere esta autora, de un género específico. No obstante, lo dicho, vale la pena acotar algunos comentarios sobre los himnos de mayor envergadura, pero esto lo haremos la siguiente clase. Pásenla muy bien.